El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 3:30. Hay una denuncia que se ha hecho desde el Colegio de Abogados Andrés Rosa Edward respecto de un supuesto grupo de abogados que supuestamente habría estado pidiendo dinero para conocer sentencias, para recibir sentencias gananciosas a nombre de jueces específicos. Se habla de que hasta a nombre del mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia se pedía dinero para conseguir sentencias y a nombre también de otros jueces, a nombre de Fran Soto, de Justiniano Montero, de Leonidas Peña Díaz, de Danilo Caraballo Núñez y de Eunicis Vázquez Acosta. También en nombre de los magistrados Edison Alarcón, Marilyn Musa Valerio, Samuel Arias Arseno, Yocauris Morales Castillo, Honorio Antonio Susaña y Morales Castillo. Todos estos jueces han sido investigados por el Consejo del Poder Judicial. No se encontró indicio de que cometieran tales ilícitos y por lo tanto sí se ha sometido ya una instancia, una denuncia que la realizó el presidente del Colegio de Abogados, quien ha identificado a los sometidos como Johnny de la Rosa, Gregorio Castellanos Ruano, Johnny Cabrera, Omar Báez Fernández y Mario Furcal, supuestamente porque estos pedían dinero a nombre de jueces bajo la promesa de beneficiar a imputados con sentencias favorables. Bueno, hay algo curioso en esa noticia y es que no sé, desconozco exactamente qué hacían esos abogados, pero la mayoría de esos jueces son de tribunales civiles. Sí. Entonces no tratan con imputados. Sino con abogados. Si no, tratan casos civiles, los imputados pertenecen normalmente No importa que sean casos civiles. a los casos penales. En los casos civiles hay partes. No importa que sean casos civiles, porque si cuando tú eres representante de una firma que está sometida y tú quieres obtener ganancia de causa con una sentencia, estos caballeros, por no decir otra cosa, se hacían pasar por intermediarios entre los jueces y los abogados. Entonces, para que se consiguiera la sentencia aún en materia civil, ellos decían que había que darle X cantidad de dinero al juez, pero que era a través de ellos. No, me refería a que donde la denuncia reporta como imputados, había que hacer la aclaración que estos magistrados, todos los que yo conozco, por lo menos con una muy buena reputación, pertenecen a la jurisdicción de derecho civil. No, porque Fran Soto es de la Suprema Corte de Justicia. Fran Soto es de la Suprema, de la Cámara Mariano Penal. Germán es el presidente de la Suprema. Después. Leonida Peña también. No, Leonida Peña no es de la Suprema. Justiniano Montero, Eunices Vázquez Acosta, Marilyn Musa, Samuel Arias Justiniano Arsena, sí es de la Yocauris Morales Castillo, Honorio Antonio Susaña y Morales Castillo, no reporta el nombre. A Morales Castillo no lo conozco, ni a Honorio tampoco. Son jueces de la Cámara Civil, de la Corte de Apelación Civil. Miren, chicos, yo quiero aprovechar para dar las gracias. Que desenreden su lío. Sí, porque no manejo bien el tema tampoco del que acaba de salir del horno esa información, ¿no? Es de este momento. Pueden ampliarla en Z Digital, por supuesto. Miren, agradecer del Instituto de Oncología Heriberto Peter a Bernadette Sánchez. Ella va a recibir mañana a las 8 de la mañana al señor Antonio, el que estuvimos comentando en la Z con el pueblo, que tiene cáncer en la próstata, que vino para que le ayudemos a comprar unos productos naturales, pero ya se va a atender a través de profesionales en el Instituto de Oncología Heriberto Peter. También a Paul Pimentel Blanco del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE. Él mañana va a recibir a las 10 de la mañana a las personas que están exigiendo desde hace 7 años que se le dé el dinero luego de que fueron cancelados y aún no han recibido esas remuneraciones. También otra denuncia que recibimos a través de la Z con el pueblo, pero que ya mañana posiblemente esté resuelta. Lo del CODIA nos queda pendiente. Vamos a seguir ahí a Inespre a buscar los haciendo cuartos diligencias para que vea lo que le va a pasar. Van a durar meses Pero y ahí sobran los años. cuartos. Le van a salir barba sobre cuartos para qué. Quiero hacer una referencia a lo que está pasando entre las CISARRIR y las ARS. Miren, hubo una sentencia sobre el hecho de que una parte considerable de los empleados públicos están afiliados a las ARS
privadas. Y un tribunal al que le sometieron el caso, de acuerdo a las instancias que tenían intereses en los mismos, sentenció mediante el artículo 31 de la ley 8707 que los afiliados que pertenecen al tren gubernativo tienen que estar en la ARS del Estado, que es SENASA. ¿Qué está pasando? Bueno, que aún con una decisión judicial establecida, hay unas negociaciones, conversaciones entre la CISARRIL y las ARS privadas, porque este es un país del diablo. Este es un país donde hay jueces, donde hay políticos, donde hay organismos de control, donde se emite una ley como el caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que apenas tiene unas cuantas semanas, y ya quien se supone que tiene que aplicarla, gestarla, quien tiene que administrarla incluso, propone la violación, salen a recoger dinero, no obstante existir un articulado preciso sobre quién va a financiar las primarias de los partidos políticos que seleccionaron primarias abiertas y salen a buscar dinero con el gobierno, aun cuando hay una ley que lo señala prohibido y que dice que no es factible hacerlo de esa forma. Pues eso pasa con CISARRIL ahora. Usted lo que tiene que aplicar la sentencia. No hay una sentencia de un juez. ¿Qué pasa en este país? Que los poderes fácticos le imponen arbitrariedades como las que encarnan los porcentajes que tienen para su beneficio las AFP y las ARS, y no pasa nada en la estructura que tiene que defender al pueblo. Entre estos senadores y diputados que debían ya haber trabajado con la misma premura que hicieron la ley de partidos y el régimen electoral, debían trabajar las modificaciones a la ley de seguridad social, de todo el sistema previsional de este país. Pues ahora la CISARRIL, después que hay una sentencia, entonces está discutiendo con las ARS la aplicación de la sentencia. No, tienen que comenzar a aplicarla, tienen que aplicarla. O cerremos los jueces, cerremos en este país todos los juzgados, no hagamos más esa mímica de la verdad, de la realidad, esa mentira de los juicios. Cerremos el Tribunal Superior Administrativo, para el carajo el Tribunal Superior Administrativo. Si los jueces que hablan por sentencias dieron una sentencia, ¿qué es lo que hay que negociar? ¿Qué es lo que hay que negociar? Nada. Ya hay una sentencia. Ya la cosa está, como dicen los abogados, en el nivel de lo definitivamente juzgado. Y en consecuencia no es posible. Es que vamos a vivir así siempre. La Constitución de la República tiene un transitorio que dice que Danilo Medina no puede ser candidato de este año. Y sin embargo, los jueces hablan, los políticos hablan y hablan y hablan de la reelección. Pues no, si hay una sentencia establecida, si la CISARRIL tiene la responsabilidad de aplicar lo que la sentencia dictamina, que es que los empleados públicos tienen que estar en las ARS que corresponden con el Estado, en este caso SENASA, porque hay que negociar, que es lo que hay que durar meses y meses. Eso se va a diluir, no van a aplicar nada, porque así somos en la sociedad dominicana, que lo provisional termina siendo permanente. De eso se trata. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:41. Hay varias informaciones que están en proceso en este momento. Nos envían la nota de prensa del empresario Antonio Taveras Guzmán, el expresidente de la Asociación de Industrias de Herrera, quien, tal como dijimos hace un rato, inició este miércoles frente a la Puerta de la Misericordia en la Ciudad Colonial una campaña y ruta nacional contra la reelección del presidente Danilo Medina. No a favor de una candidatura, sino en contra de la de Danilo. A ver si ustedes me lo explican, que no entendí. Bueno, lo que acabamos de hablar del absurdo de este país. Él no tiene que hacer ninguna campaña porque hay un dispositivo, un transitorio constitucional que lo prohíbe. Sí, pero él ve la posibilidad de una...
Eso es legal. Ahora, lo real, lo que es de facto, Ah, no, pero es otra cosa. es La que modificación. es omnipresente. En cualquier plan político de cualquier candidato, la primera opción a enfrentar es Danilo Medina. Eso está claro. Es decir, yo que soy de los que cree que el presidente va a dar un paso al costado y lo va a anunciar en algún momento. Soy de los ¿Tú que crees sé- que él no se va a reelegir? Yo pienso que no lo va a hacer porque No las lo va a circunstancias, intentar. no le son favorables. Y me refiero a circunstancias externas e internas. Decía Peña Gómez, exógenas e endógenas, decía mucho. Pienso que él sabe calibrar muy bien Pero los tiempos. ¿cuál podría ser, desde tu punto de vista, José Luis, Andrés, Eduardo, Rosa, el factor que haga de decidirse al presidente, que lo haga decidir por no ir o no intentar? Para mí el elemento una nueva internacional está reelección? clarísimo que no favorece. Para mí está claro que en estos momentos en América Latina, todo elemento presidencial que intente por las vías no legales, porque las vías legales se No modifican, democráticas. sino las vías que parezcan legítimas, que es otra cosa, que es otro matiz. Se está jugando en estos momentos muy frágiles para el liderazgo de América Latina. Se está jugando fácilmente a cualquier señalamiento o condena. Miren el caso de Evo Morales. Hace un referéndum sobre el tema de una segunda reelección, o tercera en este caso. Lo pierde. Pero decide ir vía un tribunal constitucional, obviamente, conformado a su gusto y placer, Y lo gana. y lo valida. Ahora, eso puede ser legal, pero para elementos internos y externos a la política boliviana no parece legítimo. Y en estos momentos, hablando, voy a usar una frase de Leonel Fernández, diré que los vientos no soplan muy a favor de los temas continuistas. Ese Jorge Orlando Herrera, que ha pasado desapercibido el canibalismo democrático que cometió en un país como Honduras, ha estado en la sombra, ha sido eclipsado por otras crisis. Sí, porque la crisis Ese hombre de está acusado hasta de Venezuela se lo ha llevado narcotráfico, de encuentro. señores. Ese hombre está acusado de todo lo que usted se puede imaginar. Está acusado un presidente. Honduras, ahí en la sombra, en esa zona gris, entre los regímenes legítimos y entre los que están hoy siendo señalados por el resto de América Latina. Él está en un matiz más cerca de los condenados que de los legítimos. Y eso ocurre, entre otras cosas, por la irrupción de la reelección presidencial a cualquier costo, a cualquier precio. Y me parece que el presidente Medina, quiero creer, yo en esto no estoy siendo objetivo. De hecho, yo me precio de no ser objetivo. Yo trato de ser veraz. Es que él va a calibrar positivamente, yo apuesto, que la única posibilidad de tener un legado es dar un paso al costado. Si no, Yo creo otra cosa. Yo creo que la única forma de Danilo Medina cesar en sus intentos de reelección es con la movilización popular y con todo un mecanismo de confrontación que incluya ¿Y eso es legítimo? los poderes fácticos y los poderes formales en términos de persecución de objetivos que instauren en este país la posibilidad de respeto a las instituciones, porque si vamos a tener una constitución que cuando aparezca un mesías cada 4 años la modifica, pues bueno, porque tienen la constitución en papel de CD sanitario y la vendan en los supermercados para uno hacer aquello con lo que se hace con un papel sanitario, porque de otra manera no puede ser. Pero hay varias cosas más. Primero, Danilo es expresión de un grupo económico que financió un proyecto político y ese grupo está guisando fuertemente. Nosotros no nos podemos desvincular cuando hacemos el análisis de un proceso político de los factores económicos que lo mueven. El grupo de Leonel Fernández que generó acumulación originaria se formó en la gestión de Estado de Leonel Fernández. El grupo de Danilo Medina vino de fuera. Después de aquel famoso Me derrotó el Estado, Danilo Medina recibió el espaldarazo de su proyecto político que sobrevivió por la inversión de 5 o 6 rentistas que invirtieron en un proyecto político y transformaron un proyecto político en algo más que un proyecto político, en un proyecto económico. Y a partir de ahí, la acumulación originaria se ha hecho gustosamente a su antojo, porque esa gente dispone del Estado para negociar como le da la gana. Tienen el Estado en su bolsillo. Y en este país no se había visto, la corrupción es permanente desde 1844, pero nunca habíamos visto corrupción que sea política de Estado. Aquí todo el mundo sabe dónde es que se negocia. Aquí todo el mundo sabe quién negocia. En este país todo el mundo sabe cómo se obtienen las cosas y cómo los grandes proyectos están mediados
por esos procesos de negociación que se hacen en Palacio y que se hacen en algunos ministerios de enormes influencias que manejan capital de Estado enorme y que se sirven con la cuchara grande. Y luego está el hecho de que Danilo tiene la experiencia del debilitamiento de las instituciones en la sociedad dominicana. En la reelección del 16, Danilo Medina tenía, de los 30 y pico de votos del Senado, tenía 8, seguro. Y cuando fueron a votar, esa caterva de senadores que juraba que Leonel era el candidato de Dios, esa caterva de senadores, le quedaron unos cuantos apenas a Leonel porque Danilo se los compró a todos. A todos. Hasta lo que decían que no iban a compró. votar bajo ninguna circunstancia. Se los compró. Hasta esa que se llama Sonia Mateo, la Sonia senadora. Mateo, No, y a Feli esa, que Bautista. ahora ha terminado siendo una lambona de Danilo Medina. Ay, por Dios, una lambona de primera Andrés. categoría. Hasta esa sí, tipa que es senadora, uno no sabe qué es lo que pasa en este país. También terminó a los pies de Danilo Medina porque las instituciones en este país son frágiles, son débiles y el partido más poderoso de la nación dominicana es el manejo del aparato del Estado. Ese es el partido más poderoso, el Estado. Y Danilo lo ha manejado sin ningún tipo de escrúpulos ni limitaciones. Por lo tanto, yo pienso que es probable que la coyuntura no le favorezca y que haya que dar marcha atrás, pero eso no se puede decir de manera tan rotunda hasta tanto no ocurra. Pero eso Pero va no a ser va a pronto. ocurrir si no hay todos estos elementos que se le opongan a ese grupo de rentistas que disfruta hoy de todos los privilegios de hacer negocio con el Estado. Pero eso va a ser pronto, porque el presidente Medina dijo que iba a hablar en marzo. Ya bueno. nosotros estamos corriendo ¿Y tú le prácticamente... crees a Danilo Medina? Bueno, Yo no estamos le corriendo creo. prácticamente la mitad del mes de febrero, pero los plazos se cumplen. Danilo Medina puede ir a mi casa. No hay y día que hincarse. no llegue, ni No. plazo que no No se hay cumpla. deuda que no se pague, ni plazo que no se plazo que no cumpla, se decía mi cumpla. Es el abuela. brindis del bohemio. Exacto. Entonces, si él dijo que iba a hablar en marzo, puede no hablar en marzo. Imagínense que no hable en marzo, sino en junio. En julio ya hay que tener sus candidaturas, señores. Ya hay que tener definido quiénes son los que van a correr Pero ellos internamente. tiraron los alitas cortas. Ahí no hay. ¿Cuántas alitas cortas hay? ¿Cuáles son las alitas cortas? Que a mí se me olvidaron. Hay 7 Andrés. alitas cortas. De todo. Y viene Lo que, otro. lo que sí es una realidad que estamos a la vuelta de la esquina porque el 6 de octubre ya restan menos de 8 meses. Ay. 7 meses y par de semanas. Es que eso va a ser un proceso que ya no va a tener descanso. Nosotros estamos a mitad de febrero prácticamente. Sí, porque febrero tiene 28, ¿verdad? Ajá. Bueno, mañana vamos a estar justamente a la bisiesto. mitad. Entonces, ¿qué pasará? Llega marzo. El presidente va a tener presión porque la gente quiere saber qué es lo que él va a decir en marzo. ¿Respeta la constitución o la modifica? Cualquiera de las dos. Pero algo él va a decir. Y si no lo hace en marzo, olvídense que ese va a ser el tema hasta que hable. Bueno. Chiquitica hasta que crezca. Y después de ahí, entonces en julio hay que empezar a inscribir la candidatura, Andrés. Yo no creo que el presidente llegue a julio sin hablar, porque ahí se va a armar un No, no, reperpero. ¿Y cuánto tiempo más aguantan los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que están corriendo con candidatura interna y con fondo propio? Porque no son todos los que tienen fondo Los del alitas Estado. cortas, pero hay de ellos que tienen Andrés, bastante no le digas fondo. así. Sí, los alitas cortas tienen mucho fondo, algunos de ellos. Algunos, no todos. Ven acá, mi amiga, y hay gente con billetes que lo ha acumulado. ¿Que lo han durante un trabajado? tiempo. No, billetes que han sacado. Busca cuánto ha, digamos, reunido Reinaldo Párez Pérez con el barrilito. En pero- todos los años que Pero tiene de Reinaldo no es senador. un alita corta, Son Andrés. cientos de millones de pesos provenientes del barrilito. Búscate a Que si Carlos sumamos Amarante Baré. ¿Cuánto todos ha sus gastado- salarios ¿Cuánto no ha gastado suman? Carlos No, Amarante imposible. Baré en estas elecciones? Él habla diario, yo no sé cuánto. Pero ha oír gastado, pero las habla diario. manifestaciones. Un amigo experto en economía electoral me ha dicho que está por sobre los 400 millones de pesos. ¿El qué? ¿El gasto? De Amarante Baré. ¿Cómo va a ser? Cada ¿Cuántos meeting millones? que está por sobre los 400 millones de pesos. Cada meeting se calcula en este país sobre 25, 30, 40 millones de pesos. Porque es una cantidad de gastos enorme. Movilización de gente, dieta para ellos, comida, cervecita, lo que se paga en alquiler, los artistas, las instalaciones, el equipo.
es un En gasto eso se considerable. basa su liderazgo. Pero ese nivel de Pero gasto, que después que pasan por una posición del Estado, así cualquiera puede aspirar a lo que sea. ese nivel de gasto en nuestra cultura política y en la actividad política nos sorprende. La ley de régimen electoral certificó, legalizó Ya lo que un saben. candidato a la presidencia cueste casi 1.000 millones de pesos. En cuanto al tema de la reelección, independientemente de cuál sea nuestra consideración personal o de lo que nosotros pensemos, el óbice que pone la Constitución no lo debemos de pasar por alto, ¿eh? O sea, se han elaborado teorías sobre el principio de igualdad o sobre el derecho de igualdad, pero por No, ejemplo tú eso sabes abre, perfectamente que, abre- que eso, eso es un sofisma. Y que yo no- los yo no- casos en que yo se no- esgrimió, yo no lo los de- dos casos de América Latina, yo no lo describiría así, pero el argumento, usar ese argumento es sofisma. peor que un sofisma por una razón muy Ah. sencilla. Nadie tiene derecho a ser presidente. Ese derecho Eso no no, existe. tú tienes derecho A a lo que elegir, usted tiene derecho a es a elegir. presentarse como candidato a la presidencia. Y ya tú lo has sido dos veces. Según, La según No la es un derecho consti- que se te niega porque tú según lo la has sido con- dos veces. ya. según la constitución del momento. Sí. Hay otra cosa que también hay que entender, y aquí yo hablo en independencia a la voluntad de Eduardo Núñez, porque es que la democracia y realizar la constitución es en condiciones independientes a nuestra voluntad. No es ni lo bueno ni lo malo, Exacto, ni lo bueno sí, ni lo malo que correcto. nosotros seamos. Nosotros podemos tener el Correcto. mejor presidente del mundo o el peor presidente del mundo. La decisión de la reelección es una decisión jurídica, es una decisión política que se toma en la Constitución. Cada 8 años, cada 4 años, nosotros no podemos reinventarnos políticamente. Eso no es cierto. Y además, Bueno, de poder podemos. O no porque si debemos, Si tú perdón. juzgas cómo se ha manejado el espectro político-económico del país, bueno, pues ¿cuántas veces se ha modificado la Constitución solo con fines electorales? 34, no, 36. 36. De las 36, 33 son Ujú, modificaciones. con fines electorales. Pero la pregunta aquí es si ese debe ser el único fin para modificar la Constitución. No, naturalmente que no. ¿A quién están emulando nuestros políticos cada vez que lo hacen? A estos líderes caudillos del pasado, que Andrés los ha enumerado uno a uno perfectamente, pero que son líderes que pasaron tristemente a la historia y que el país no quisiera volverlos a recordar. Y parecería que ellos han copiado la peor parte de esa historia y compiten uno con otro simplemente por la silla presidencial, no por hacer un mejor país, no por sacar a la gente de la pobreza de verdad, no por recuperar los terrenos perdidos, no porque la gente tenga una mejor situación económica, porque crezcan o se disminuye el analfabetismo, porque la gente no tenga necesidad de ir a una clínica privada, ni de sacar o buscar soluciones individuales a problemas que son colectivos, no por eso. Es por retener el poder de manera individual y para un partido político, y lo han hecho todos. Eso no es algo que se le pueda adjudicar solamente al PLD. Para nada. Bueno, yo sí creo en que la ambición presidencial del presidente Danilo Medina se mantiene. Señores, recuerden que él siendo candidato en el 2016 decía que quería su propio Congreso. Eso no es fortuito que él quiera su propio Congreso. Miren, Pero hay límites, se decía lo mismo, yo recuerdo incluso acá mismo en cabina, se decía lo mismo de Leonel Fernández en el 12, que sí, que va, que no hay forma, y salió. ¿Por qué salen? Insisto, no solamente busquemos causas internas. El contexto externo a nuestro país, donde somos signatarios de acuerdos, donde el tema económico tiene mucho que ver con el ambiente político, yo pienso que eso no se pone en juego tan fácilmente. Incluso ahora que en estos días se habló mucho de la injerencia, de que los venezolanos resuelvan su problema sin que nadie mire para allá. Mentira. En el 78, Balaguer no salía, no solamente con la movilización popular, como dice Andrés, no solo con la presión de la prensa, no, también salía porque Jimmy Carter tenía una forma de ver el mundo distinta. O sea que hay una injerencia buena internacionalmente y deseable, que es cuando se evita, La que me conviene a mí. obviamente, por Dios. O sea, porque Jimmy Carter, que lo que hizo mucho daño con ese nivel de injerencia, por cierto, que no fue tampoco En que, algunas cosas no. que fue una santa injerencia. Yo pienso que en algunas cosas fue positivo. Mira, Entonces la de Jimmy Carter fue positiva y la de Donald Trump es negativa. si los 4 años de Carter no se debilitaba como se debilitaron, sobre todo dictaduras sudamericanas, esos gobiernos de facto sudamericanos vivieron sus peores momentos, muchos de ellos, de hecho se hicieron hasta transiciones internas, en el caso por ejemplo de la dictadura argentina, aunque esta duraría hasta el 83, cuando Reinaldo Vignone finalmente llamó a elecciones. Pero en el caso de América Latina,
Hay una injerencia que yo... Mira, bueno, pero Peña Gómez hablaba de ir a buscar el concurso de los liberales de Washington, entre otras cosas, para derrotar el elemento como del una del manera poder de que darle había. validez a su discurso. Entonces, hay... Que algunas insisto, injerencias hayan tenido resultados positivos en No, ciertas muchísimas. partes, no significa que eso sea lo justo. Es como que alguien vaya y te trace que no es justo pauta, ni te justo, es lo trace real. línea Es lo real. de lo que tú debas o no hacer Es en lo tu real. casa, José Doctrina Luis. Betancourt, doctrina Rómulo Betancourt. Mira que ni siquiera hablo de un presidente estadounidense, hablo de un presidente de Venezuela. Tú me Betan- permites Betan- que vaya a tu casa Betancourt. a cambiarte la nevera de donde Sí, está te y pongo un los ejemplo más muebles cruel. a cambiártelo y ponértelo Te pongo- en donde te está pongo un ejemplo más el cruel. juego de habitación. Te pongo un ejemplo más cruel. Ujú. Si mi vecino le entra a trompar a su esposa en su casa, yo entro y le entro a él y no dejo que le dé. ¿Estoy haciendo una injerencia? Sí. ¿Positiva? Seguro que sí. ¿Me entiendes? Yo llamaría y denuncio. No, yo no llamo y denuncio. Lo que llega la mata. ¿Me entiendes? Claro que sí. Igual que matan a un niño. Ah, eso es cosa de ellos. No, eso no es cosa de ellos. Pero también te puede matar a ti. Bueno, a dos es más difícil que a una. ¿Me entiendes? No me pongan ese No viene pleito. a ver, te cae la mujer a ti. No, eso puede pasar. Como en el cuento de Eso Juan puede Bosch. pasar. Eso sí puede pasar más fácilmente. Como Te el lo cuento de compro. el cuento de la mujer. No le deje, no le deje. Que él es bueno, después que la tiene maja. Eso sí te lo compro. Eso sí puede pasar por un tema cultural. Claro. Ahora bien, no. Abramos los ojos. Insisto, el presidente Medina sabe, como lo sabía Leonel Fernández en el año 2012, y como lo saben muchos otros presidentes, que las segundas reelecciones llaman a inestabilidad. Y la inestabilidad afecta. Él mismo la lo economía, decía, Leonel Fernández lo decía. la capacidad de endeudar, señores, la capacidad de endeudarse. ¿A qué le tememos a un presidente de un paísito como el nuestro? Que a la posibilidad de ir a tomar bonos a Nueva York. Que o le temen, Que José le Luis. temen. a perder eso. Pero a lo han perder. convertido A en per- un hobby. No Ok. me entendiste. No, a perder eso. Sí, eso sí. ¿Y tú sabes cómo se pierde eso? Generando inestabilidad política electoral. Y económica. Cuando lo intentó Fujimori en el 99, en Perú, todo el mundo decía, se va a quedar. Se quedó en un viaje en Japón y no volvió. Y lo mismo intentó Mandó la renuncia por fax. Lo mismo intentó Menem en el 99 en Argentina. No es tan fácil Lo como de, parece. lo de Fujimori sí que fue Yo no lo digo histórico. por una virtud de quien gobierna, que me confundió en eso uno de nuestros amigos que nos contesta siempre en Twitter. Yo no estoy hablando por las virtudes implícitas del gobernante. Yo lo digo porque el contexto no lo va. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Envían a prisión al presidente de la Financiera Oriental por la acusación de fraude que sometiera el Ministerio Público la semana pasada. Solo fue enviado a prisión uno de los 4 directivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., acusados por un fraude de 1.600 millones de pesos a decenas de personas en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Roberto Eduardo López Santiago, presidente de la entidad, ha sido enviado 3 meses de prisión preventiva a Najayo San Cristóbal, mientras que Robert Eduardo López Núñez, Mayber López Núñez y Cristina Dubercies también han sido beneficiados, vaya, qué beneficio, con una fianza de 500,000 pesos mediante contrato y no podrán salir del país, además que deben presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Cuando usted indague esa estafa, al igual que otras que vienen del mismo sector de las financieras, un sector que, por cierto, pasa como por debajo del radar de las regulaciones Lo de ley. decía ayer el Tiene superintendente de banco, eso. Tienen una serie de ventajas que, vamos a decir, no están muy claras. Pero a todo esto, fuera de esa situación que es real, cuando usted indague sobre las ofertas en materia de depósitos, certificados financieros, usted va a llegar a la conclusión, sin ser un experto en economía, no tiene que ir a la Escuela Económica de Chicago, ni a la de la Escuela de Londres, Chicago. para darse cuenta de que las cosas que ofertan esas financieras no se sostienen. Son porcentajes Es que son astronómicamente increíbles. buenas, aunque sea para que te ponga a pensar si de verdad eso puede Es ser el cierto. símil en finanzas del tipo que pasa delante de su casa y le dice que le dé 100,000 pesos, que él con 2 acciones se lo triplica. Eso parece más una estructura piramidal que una Entonces, financiera. no quiero faltarle el respeto a los estafados, No, ahí hay estafado. pero directo, hay gente porque como ahí que hay gente que es tan incauto, coño, que... le sustituían la. Pero miren, el Ahí hay depósito. estafados quieren creer célebres en algo. que Las nadie necesidades diría, hacen eso. que nadie diría, es que ahí hay gente sin necesidad. Pero el Que va nadie con 10 diría millones, que Rosa, podían a creerse decir, ese cuento. Toma, dame el doble en un mes. Multiplícamelo. No tiene necesidad. No Lo que tiene tiene necesidad. necesidad de aquí. También.
Esa es la más abundante carencia que hay en el país. Ahí hay gente hasta conocida por nosotros. Oye, me le cogían el título del apartamento. Ellos invertían, según dice el Ministerio Público, y con los fondos de ellos se construían una famosa torre que se llama Torre Cristal, que está ahí en Naco. O hay gente, mucha gente ahí. Hay gente que cogía con los apartamentos porque el Ministerio Público incautó los apartamentos. Y ellos le enseñaban el título. Este es el título de tu apartamento, pero ahora yo en vez de darte el título, te voy a dar un contrato de préstamo para nosotros entonces negociar con el apartamento Sí, a y menos seguirte precio. dando los intereses. Y la gente le devolvió, después que lo tenía en la mano, le devolvió el título y le firmaba un contrato de Militámelo préstamo. con un comando suave. Pero bueno, miren señores, no debemos perder de vista. Pienso que por lo menos durante Ahí estos me días, hace sentido lo de los rosarios. Tanta gente inteligente cogía. bueno, decía Leonardo Boff que la gente buscaba en la religión una patria espiritual. Yo digo que en las estafas la gente anda buscando un Edén financiero, un paraíso, y lo busca como de lugar. Miren, el tema de la violación y el asesinato del pequeñito José Manuel Montero. José Manuel Montero, grave ese nombre. Trate de reservar un pequeño espacio en su memoria para José Manuel Montero. Si usted no se le olvidó el nombre de José Rafael Llenas Aybar, que hace 22 años se quedó en nuestras memorias, nos impactó a todos, incluso algunos de nosotros que éramos niños en ese entonces, nos quedamos para siempre con ese nombre tatuado en la memoria, producto de la hazaña, de la crueldad con la que se cometieron una serie de actos. José Rafael Llenas Aybar venía de una familia de la clase media trabajadora, donde su mamá incluso laboraba en una empresa muy conocida de los medios de comunicación, y su padre también. Y esto permitió de alguna manera que su caso tuviese una cobertura nunca antes vista para un hecho de esas proporciones en cuanto a su horror. En este caso, José Manuel Montero es, digamos, socialmente justo lo que está al dorso. Proviene de una familia infuncional, padre y madre separados hace años, una madre muy pobre que se gana la vida en tema de las uñas, colocando las uñas, haciendo las limpiezas de uñas, y que la había dejado solo en un día donde él no fue al colegio porque ella no había pagado el último mes de colegiatura, dando así el espacio de tiempo y oportunidad para que sus raptores, asesinos, y yo agrego torturadores, yo desde esta fiscalía mediática agrego lo de la tortura, porque ese niño sufrió para Claro morir. que sí. Ese niño sufrió lo indecible al morir. Ya está, obviamente, hay arrestos y hay investigaciones. Lo que Ya tienen al culpable. La policía lo dijo que importante tiene es que al asesino y que él confesó cómo lo hizo. y que a la sociedad exactamente se le dé un relato fiel y creíble de estos hechos, y que, por Dios santo, la niñez dominicana, y no nos referimos a un discurso demagógico, nos referimos a un discurso real, estemos al día de hoy pensando qué ocurre con esta niñez que con todo y tan extendida, que con todo y una serie de elementos, sigue en muchos casos desprotegida. Sobre todo si la familia monoparental, que es una realidad enorme, en un porcentaje altísimo en todas las mediciones, si mamá trabaja, porque es monoparental porque está solo mamá la mayoría de las veces, pero ¿y si mamá trabaja? Es nada parental. Y con el perdón del término y a veces hasta del abuso en el Pero que silogismo. también, tú sabes que, José Luis, la responsabilidad aquí se habla solamente del trabajo de la mamá, pero esos niños no nacen solos. Esos niños nacen de la unión de Tú dos sabes seres tú sabes que qué se pasa, comprometieron Yulisa. a cuidarlo. Mira, ahí la vida, el mundo es un lugar hostil, yo siempre he Como dicho. tú dices, la realidad de facto es que el- normalmente es a la mamá, pero Claro, también ahí hay un padre al que obviamente, pero un reclamarle. asunto normal, porque Un asunto cultural. si para procrear hubiera que sacar licencia como para manejar, el mundo fuera otro. Claro. ¿Tú imaginas? Ahora, el examen práctico fuera una chercha. No, pero Es también- que es algo natural. También por un asunto cultural y por un asunto inclusive de nuestra cultura legal, la guarda del niño le corresponde En la a la inmensa madre. mayoría de los casos. Entonces- Pero mamá tiene que trabajar porque hay que comer. Y ahí viene el problema. Y Hay muchos padres que se desentienden y obviamente son no, aquí somos escasos los campeones- casos Campeones mundiales del desentendimiento. en lo que una madre actúa de esta forma, de que se desentiende del hijo o se lo deja al padre. Eso casi nunca pasa en República Dominicana. Las madres son más responsables. José Manuel Montero, el nombre de un niño pequeñito, flaco, pobre, que resume en su brevísima biografía, resume todos los peligros que tiene un niño dominicano pobre en los cordones de miseria de nuestras grandes ciudades. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:12 y 39 segundos. Wow, qué exacta. Contando las horas, me están diciendo por aquí que qué van a hacer ustedes el día de San Valentín. Eso díganlo mañana. ¿Estás contando las horas para el 14 de febrero? No, yo no. Eso vamos a decirlo mañana. ¿Qué va a hacer Andrés? ¿Qué va a hacer Eduardo? ¿Qué va a hacer Rosa? Yo creo que Rosa no tiene que hacer nada. Rosa le hacen. Le traen sus flores, le mandan su chocolate, cosas así. Bueno, vamos A los ver. varones les toca, pero aquí Vamos a ver. agarren a Rosa, que Rosa Me sale gusta con la una cara clase de cosas. Me gusta la cara de Ron. Vamos a ver. Si ella dice aquí lo que dice por la mañana, nos cierran el programa. No me crees Pero- fama, por favor. Yo soy muy tímida, de hecho. Oye, Andrés. Timidísima. Pero yo soy tímido que nací. No, Andrés, si la gente supiera los chistes suyos. Ay, Va a ay, decir, ese es el maestro. a ese mismo. Pero vámonos con el maestro y su comentario en este día pre-San Valentín. Yo me muero más por oír el que él va a dar mañana. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hablar sobre Haití. Haití está ardiendo en este momento. Algo que es recurrente, que tiene un ciclo y desaparece y vuelve y se presenta. Porque Haití es un país con características particulares que nos concierne de manera directa. Repito la idea para que podamos entender el marco de desarrollo de las consideraciones que haré. Haití es un país con características sui generis que nos concierne su destino. Estamos ligados indisolublemente a ese destino por determinadas circunstancias históricas y geopolíticas. Y tenemos que conocer, cada vez que en Haití ocurre algo, las causales y recordar las fuentes, las variables que explican la sociedad haitiana tan sui generis, tan característicamente particular respecto de la evolución del Estado Nacional del mundo americano. Para empezar, Haití es un país que carece de una enorme desigualdad social. No es que en el mundo americano la desigualdad social sea un fenómeno aves raris, porque es todo lo contrario. En el mundo americano hay incluso un nivel de desigualdad más acentuado que en continentes que tienen referencias hiperbólicas sobre su desarrollo, e incluso sobre la falta de desarrollo, como el caso de África. Nosotros estamos casi en el nivel de África con respecto a la desigualdad. Pero en el caso de Haití, esta desigualdad social adquiere características sumamente particulares que desglosaremos a continuación. Lo segundo es la base racial en la formación del Estado-Nación. Es, como todos sabemos, la primera revolución esclavista triunfante que se da en la historia de la humanidad. El esclavismo fue un modo de producción que se supone que fue superado por la conformación de las estructuras feudales a la caída del Imperio Romano. Pero la esclavitud ha sido restituida en varias oportunidades, y particularmente en el mundo americano como necesidad de una mano de obra que todo el proceso de descubrimiento, conquista y colonización llevaba implícito, y se restituyó la esclavitud como modo de producción. Las potencias europeas que habían representado la revolución feudal, que encarnó la transformación del agro, la apreciación de la actividad agrícola como parte del enriquecimiento social colectiva. Esa revolución feudal fue traicionada en las aventuras de la conquista y de la colonización que el mundo europeo encabezó luego del descubrimiento del mundo americano. Por lo tanto, hay en la historia de la humanidad muchas revoluciones esclavistas, hasta llegar a la de Espartaco, que ha habido muchas películas, etcétera. Pero son muchas las revoluciones esclavistas que se registran en la historia de la humanidad. Sin embargo, la única revolución esclavista triunfante fue la revolución haitiana. Esto le dio a la base del Estado-Nación haitiano
un sentido racial bastante conflictivo. Por ejemplo, en las primeras legislaciones después de la Revolución Haitiana, los blancos no tenían derecho a la posesión de la tierra, eran excluidos. Y luego los mulatos también. Y así cuando un mulato adquiría las riendas del poder, también producía leyes vinculadas con los elementos raciales. Esto se ha prolongado con modalidades diferentes en el tiempo y en el espacio. Y no podemos dar, digamos, más detalles en relación con esta característica que sin embargo es muy, pero muy importante para entender la sociedad haitiana. Luego está la polarización social. Esa no existencia en el proceso de formación de la estratificación social de ese país de una clase media. La no existencia tampoco de una burguesía nacionalista que como clase para sí, o sea, una burguesía nacional que se considere clase para sí, como decían las viejas referencias sociológicas del marxismo y del weberianismo. Una clase para sí es una clase que está comprometida, que es dialogante con las realidades de su entorno. En Haití, lo cierto es que la burguesía es una burguesía trashumante, que responde a determinadas influencias extranjeras y que no cree en el fondo en la viabilidad del Estado Nacional haitiano, que lo abandona a su suerte cada vez que hay crisis y hay necesidad de establecer la presencia del Estado para tratar de construir una sociedad más armónica y equilibrada. El Estado no es funcional en la sociedad haitiana. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Estado anómico, donde no hay ciertamente función de las instituciones a plenitud, pero existe interlocutores válidos. La infuncionalidad y la anomia en el Estado haitiano no son cónsonas con la compatibilidad de la representación por parte de una clase que maneja el aparato productivo. Y luego está las realidades que se derivan de todos estos elementos caracterológicos. Por lo tanto, la base de la sociedad haitiana está minada y en consecuencia, en cualquier momento, estos estallidos que son grandes, que tienen un enorme impacto de lo social, que desarmonizan la vida institucional, se puede presentar en cualquier momento. A pesar de las enormes contradicciones en las que vive inmersa la sociedad haitiana, el mecanismo de mayor peligro para nosotros, que somos recipendiarios de la emigración haitiana, es que todas estas características funcionan como un mecanismo de expulsión de sus ciudadanos buscando su destino. Y el destino más próximo es el vecino de la República Dominicana. Por ello, todo lo que ocurre en Haití nos concierne. Los dominicanos no podemos vivir al margen de darle seguimiento y continuidad a lo que en la sociedad haitiana ocurre. Hay que prestar atención a lo que sucede en Haití, porque la relación con nosotros es ineludible, totalmente ineludible. Cualquier discurso de deseo que uno haga sobre una sociedad que se mueve con los presupuestos que he estado señalando son irreales, porque la inestabilidad en Haití, ese mecanismo de expulsión de los ciudadanos hacia afuera de la sociedad, puesto que la sociedad no puede mantenerlo económicamente activos, a nosotros de manera inmediata es que nos va a afectar. El nexo es fácilmente predecible. No hay necesidad de ser un teórico en sociología, ni en indagar en los vericuetos
de las particularidades de la nación haitiana. Todo lo que suceda en Haití nos afecta en lo económico, en lo social y en lo migratorio, en lo que respecta a el aspecto migratorio. Por lo tanto, hay que preparar y seguir en un laboratorio de seguimiento de lo que ocurre en la sociedad haitiana. Nosotros no podemos vivir de espalda a una sociedad como la haitiana, porque la inestabilidad en Haití nos afecta. Quienes no lo crean están completamente equivocados. Todo lo que ocurre en Haití tiene una repercusión en este país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y, por supuesto, frente a la no existencia de una política migratoria consciente y verdaderamente ejecutada por parte del Estado, también en este aspecto nos puede afectar profundamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:26, momento del comentario de José Luis Mendoza. Bueno, volver nueva vez a llamar la atención ahora que tanto el periódico El Nacional de hoy como otros medios dieron una gran cobertura al horrendo hecho de la Isabelita. Volver a repetir, a insistir en que no esperemos el próximo caso para hacer una revisión de una serie de políticas que comienzan por la forma más simple. El derecho a la educación. Una de las mejores formas de un niño estar protegido es estar en el aula. En el aula pueden pasar cosas, pero difícilmente ocurran cosas de esa dimensión. Eso vamos a comenzar por ahí. Es bueno recordar que la educación hasta ciertas edades no solo es un derecho, es una obligación. Es decir, de forma legal los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela durante el periodo de la educación básica. Esa es una obligación que, más allá de una herencia cultural, se vuelve letra muerta cuando no hay en la práctica ningún tipo de consecuencia por no hacerlo. Desde que las cosas dejan de tener consecuencias, así sean mínimas, por violentarse, pues pura y simplemente pasan a hacer eso, letra muerta. Hay días, me ha pasado en algún semáforo, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, que viendo las cosas que uno ve en los semáforos relacionadas a niños ahí presentes, a veces a horas de la noche que uno mismo como adulto tiene cuidado, como que uno desearía como por un día no ser Superman ni Spider-Man, ser fiscal de niños, niña y adolescente. Yo de verdad que lo he deseado, como tener la... Bueno, yo no sé si para sufrir, pero yo se la pondría difícil a algunos, aunque sea como ejemplo, porque dentro de cada historia obviamente hay particularidades, me consta. Hay ausencias, hay a veces orfandades, pero hay también sinvergüenzada, hay sinvergüencería. Hay más de un caso donde el niño que vuelve con una limpiabota bajo el brazo a deshora de la noche, está el papá ahí sentado bebiendo. Y fácilmente va a seguir bebiendo con lo que él trajo. No, más de un caso conocemos en ese sentido. El tema de, insisto, generar una política no pasa por crear ahora una Gestapo, por crear una especie de Estasio de policía especializada del Estado que ande como el ojo orwelliano, vigilando, ¿verdad?, a todos los padres y madres del país. Eso es imposible desde el punto de vista logístico. Ahora, sí hay casos que son sangrantes, que son flagrantes, que llaman la atención. Hay una línea, mira, lo pregunto como el tonto del pueblo, hay una línea a la que se puedan hacer denuncias, por ejemplo, sobre abandono familiar. ¿Existe? Sí. Que es del Vamos a darle más Ministerio publicidad a Público, eso y menos a otras cosas. ¿Qué le parece? que es del Ministerio Público. Atención, Estado Dominicano, que invierte todos los días 9, 10 millones de pesos en publicidad. Vamos a darle un poquitico a la línea vida. Y vamos entonces a crear los elementos que deben existir por ley, no lo dudo. Este es el país, como decía Bosch, de las 10.000 páginas de leyes. Bueno, eran 10.000 cuando Bosch dijo eso. Yo creo que debe ir por mucho más. Algunas de ellas, reconocía el profesor, muy bien formuladas, muy bien pensadas, pero pésimamente ejecutadas. El problema del Estado de Derecho, y tengo a Eduardo aquí a mi diestra que es abogado, el problema del Estado de Derecho no es una ley ni un código, ni siquiera un precepto de la Constitución, es la red que crean todos. El cuerpo legal. Oiga, el silogismo maravilloso, el cuerpo. Y que cuando uno mira el cuerpo y piensa, ¿qué conforma nuestro cuerpo? Una serie de sistemas. Cardiovascular, histológico, que es el de los tejidos y demás. Así se supone que también
deben ser las leyes. Y miren que en este caso hablo de la niñez. No me quiero disgregar y pasar a discutir eternamente el tema del Estado de Derecho, que no acabaríamos hoy. Es un tema extraordinario. Me voy a centrar, a quedar una vez más en el tema de la niñez. ¿A quién le teme? ¿El padre borracho o la madre muchas veces violenta que paga las hechuras del padre con el hijo? Estaba leyendo la nota que por cierto había colocado en nuestro grupo de trabajo Yulisa sobre los 12 niños asesinados en lo que va de año y los casos de algunos de ellos, casos sangrantes y que en algunos casos parecen, voy a colocar esa palabra de antemano, parecen haber tenido antecedentes violentos antes de llegar a ya finalmente los episodios de la fatalidad, cuando tenemos un muerto, que ya no hay vuelta atrás. Nadie nos va a devolver esa vida, aun cuando se pueda enjuiciar a los culpables y ahora encontrar unos castigos ejemplares. La idea es que no lleguen a ocurrir los casos del niño José Manuel. Y peor todavía, cuando la comunidad como tal, por lo menos eso se hizo saber cuando la prensa hizo acto de presencia en el sector de la Isabelita e incluso en la propia funeraria, cuando la propia comunidad decía, sí, nosotros veíamos esto y lo otro que no nos parecía bien, sobre un hombre toqueteando a un niño o bañándolo o teniendo una cercanía que probablemente llamaba a sospechas. Que no era nada, no tenía ningún vínculo. Yo siempre he dicho que como nuestros... Pero hay que decir, José Luis, que nosotros desde aquí, que tenemos tal vez otro tipo de educación, que hemos tenido nuestros niños, tratando de tenerlos dentro de la mejor burbuja posible, nosotros vemos la realidad desde diferentes ópticas y hay lugares donde se viven ese tipo de cosas que vivió ese niño, donde viven 60 gente en un callejón, pasa de todo. Recuerden el caso de los hijos de Reina Isabel y el individuo que le dicen el chamán chakra, que yo me opongo a que le tengan que decir así. Ese tipo hay que llamarlo decirle por su nombre. Oye, ¿quién diablo es? ¿Él le tiene nombre artístico? Precisamente, para que la gente sepa cada vez que se menciona ese nombre de quién se trata. Si es que sale vivo el infeliz, que le cantaron 30 años de prisión, para mí debieron ser 160. Pero la legislación dominicana solo implica que en este momento le den 30. Pero cuántas cosas se viven en esos sectores populares donde los niños ni siquiera tienen la oportunidad de dormir en una habitación solo. No tienen la oportunidad de dormir en su propia cama. Tú sabes que nuestros problemas y sus causas se entrelazan, se tejen, precisamente hablando de tejidos, de constructos complejos. Todo ese fenómeno de la despoblación del campo y de haber hecho del campo y su cultura económica un ejercicio no rentable, culpa, por cierto, de una costumbre de nuestros gobiernos cargar hasta el cansancio a los sectores productivos, porque eso ocurrió con el campo, y eso vino ocurriendo hace más de medio siglo. Y como ocurrió con el campo, se ha intentado también con otras actividades, que hasta que no las terminan de convertir en infiernos fiscales, ya que el término paraíso se usa, yo uso el inglés infierno, tengo todo el derecho, ¿verdad? Convertimos esas actividades en improductivas. Y por lo tanto, los hijos del campesino del ayer dijeron, aquí no hay vida, a menos que me pare con un motoconcho en la entrada del pueblo, espera que se apen pasajero de la guagua. Eso lo hemos vivido todos en el campo dominicano. Y es una forma de generar riqueza muy precaria. Los hijos del campo terminaron viniendo a la ciudad. Y ese fenómeno de población de la ciudad no se dio poblando ni chalets, ni penthouse, ni quinto piso de apartamentos. Simplemente fueron creando los cordones de miseria alrededor de los ríos, alrededor de los principales ensanches y sectores. Casi todos los sectores de la capital, por pujantes que sea, tienen un barriecito de rémora. Claro. Cuando no se crearon esos grandes cordones de barrios, algunos de ellos que, por cierto, vale la pena decir e insistir también, algunos han generado un progreso admirable, porque incluso dentro de esos constructos usted puede encontrar zonas donde quienes allí habitan y han habitado, oye, han tenido un progreso individual tremendo, y la casita que era de madera pasó a ser de block, y la que era de zinc se le puso un plato, y a veces con la ayuda de la remesa se le subió una segunda y se alquiló, y así sucesivamente se va desarrollando un progreso colectivo. Pero en medio de esa historia, grandes rasgos, está la vorágine de las miles de historias de los abusos sexuales. El que no tiene espacio para una cama, como dice Yulisa, para dormir, aunque sea cómodo, no va a tener ni siquiera privacidad a veces para ir al baño. Y en los barrios todo ese tipo de cosas se conocen y se viven dentro de una cultura donde no hay espacio, donde ese roce constante que genera diferencias. Y las diferencias, ¿cómo terminan siendo? Riñas violentas. El gran trabajo que yo siempre aplaudo, y no me canso de aplaudir, me faltan manos para hacerlo, de Casa de Justicia, aquella institución, organización sin fines de lucro,
que preside nuestro amigo José Ceballos. Que qué pena que hay 4 en el país, deberían ser 800, debería haber tenido apoyo oficial. Nos cansamos de ayudar a pedirlo. Y uno no entiende ¿Qué cómo genera en Casa de tanto Justicia? tiempo se han multiplicado de forma tan pobre, 4 solamente. Solamente Casa de para Justicia 32 lo que ofrece arbitraje. Los dos que se van a matar con un machete porque tú parqueaste el motor al lado del mío y lo rozaste. A veces un árbitro, no un juez. Un mecanismo de resolución de conflictos, un mecanismo Temprano. de resolución alternativa. Temprano, ahí mismo, se genera ahí, se resuelve ahí. En barrios que, por cierto, generan altísimos índices de violencia, vale decir. Cuando sale Casa de Justicia, yo recuerdo que el que era fiscal del país en ese entonces, procurador en ese entonces, lo vio como algo está incómodo, como una competencia. No, hermano. Eso debió haberse abrazado, asumido, incentivado, haberse generado las condiciones. Es más, los locales debió haber luchado ese señor por haber comenzado a construirlo. El Al lado de cada Ministerio cuartel debería haber Público- uno. Esa es El mi propuesta. Ministerio Público replicó el modelo de Casa de Justicia. Y aquí hay un órgano dentro del Ministerio Pero Público no funciona que en la práctica. se llama resolución de conflictos. No funciona en la Inclusive práctica. conozco la persona que lo dirige. Yo que lo conozco, es muy serio, Tú lo un tipo conoces, muy un bien. tipo muy serio. Pero Pero no tiene uno- elementos para no, trabajar. ¿y qué tanto lo han replicado, aún teniéndolo dentro del sistema? A él le dieron una cuchara y le dijeron, toma, ¿Y a un qué hoyo tan- que quépale claro, Monte Everest. ¿Y qué tanto presupuesto le dan? No, por Dios. ¿Y Entonces, qué tanto apoyo tiene? Algo que debería estar presente como una unidad en cada uno de los barrios del país entero. al final, nuestros barrios conforman en sí mismos, una de las mayores paradojas de nuestra constitución como sociedad. ¿Cuál? Los barrios están muy cerca de los polos, de los puntos de desarrollo y generación de riqueza. Los barrios más conocidos de Santo Domingo están a 2 carros públicos de los distritos financieros, bancarios, de los grandes centros de consumo, de los grandes malls. Pero parecería que están tan lejos de las garantías del Estado de Derecho. Parecería que están a cientos de kilómetros de las garantías que cada individuo precisa tener. Y dentro de esos individuos, nuestra niñez. Quiero terminar como comencé, haciendo hincapié en las gravísimas condiciones y enormes riesgos en los cuales crecen nuestros niños en los barrios. Y da la impresión, como es un ejercicio numérico, de que bueno, le va a pasar a 5, a 6 y los otros 93, 94, no. La tasa sana deseable es 0. Obvio. Pero hoy nosotros no estamos sufriendo por el asesinato de uno. Eh, Aun cuando se salva claro. uno, sería que el sistema funcione. Es una pena terrible, insistimos. La sociedad de manera natural crea víctimas célebres. Es un proceso que yo no voy a criticar porque es un tema que se da con mucha naturaleza. Lo que pido es que no pase simplemente desapercibido y dentro de un mes nos olvidemos de esto para esperar la próxima desgracia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:41, momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes y a este equipo. Claro, los chistes de Yulisa durante la pausa. Miren, nosotros hemos venido hablando todos estos días acerca del régimen electoral, de ley de partidos y de elecciones. Naturalmente, la escogencia de estos temas no es fortuita. Se debe sobre todo a las recientes reformas que han sido adoptadas por nuestros senadores y por nuestros diputados. A pesar de las aclaraciones que se han hecho en distintos medios y a pesar de las declaraciones muchas veces contradictorias entre los miembros de la Junta Central Electoral o algún ministro, se ha requerido una aclaración en cuanto a la pregunta de quién realmente es quien debe pagar las primarias según la ley 33-18 sobre partidos políticos, agrupaciones y movimientos, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, perdón. La pregunta, aunque yo expreso mi franco desacuerdo con la respuesta que voy a expresar. Cuando nos preguntamos quién debe de pagar las elecciones primarias según la ley 33-18, la respuesta es muy simple. La respuesta es el Estado. De hecho, el artículo 47 de dicha ley dice lo siguiente: los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias
de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte que proporciona el Estado. La ley no hace ninguna reserva. La ley no dice en ningún sitio que los partidos políticos son quienes deben de pagar las primarias. A esa expresión o a esta respuesta debe de unirse la pregunta: ¿por qué y bajo qué modalidad debe de pagarlas el Estado? Y sobre todo la pregunta de si el Estado debe de pagarlas todas. El artículo 62 ofrece una respuesta muy clara. Los recursos del Estado que reciban los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán invertidos de la siguiente manera: un 10% para la educación y capacitación, un 50% para los gastos administrativos, y aquí ojo, un 40% para apoyar candidaturas a puestos de elección. ¿Esto qué significa? Hay un 60% de aquel monto que reciben los partidos que se encuentra indispuesto para educación y gastos administrativos. Pero hay un 40% que es precisamente para apoyar todas las candidaturas. De hecho, el párrafo 1 del artículo 62 no deja dudas sobre este punto, lo dice muy claro. En los años en que no se celebren elecciones de dirigentes, primarias y candidaturas a puestos de elección popular, el porcentaje establecido en el numeral 3, el del 40%, será distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido. ¿Cómo se puede interpretar la letra del artículo 62 combinado con la inteligencia del artículo 47? Es algo realmente muy sencillo. Para este año, 5 partidos políticos han decidido realizar elecciones primarias. De estos 5, al menos 4 tienen acceso al financiamiento público, es decir, a los recursos que el Estado provee según el artículo 47 y en la forma que establece el artículo 62. De estos recursos, de lo que el partido va a recibir en este año, la Junta Central Electoral debe indisponer un 40% para que el partido celebre sus primarias. Dicho en palabras aún más sencillas, si el PRM, el PLD o el PRD reciben 100 millones de pesos como la cuota que le corresponde por el acceso que tienen al financiamiento público, hay 40 millones de pesos de esos 100 millones que la Junta Central debe indisponer para que estos partidos celebren sus primarias. El gran problema reside en la idea de qué pasa cuando este 40% no es suficiente. ¿Quién lo paga? ¿El Estado o el partido? La expresión de que son los partidos políticos que tienen que pagarlo, según la ley 33-18, es falsa. La ley no dice eso en ningún artículo. El problema, de hecho, no es que los partidos políticos sigan haciendo lo que siempre han hecho. El problema es que ahora los senadores y diputados han legalizado que obligatoriamente nosotros tenemos que pagarle las primarias a los partidos políticos que decidan celebrarlas. El problema fue que se le vendió a la población las primarias abiertas como el método de democratización de los partidos políticos, que en realidad y ciertamente lo son. Lo que nunca dijeron claramente quién era que iba a pagarlas. Resta todavía un punto que nos da un hálito de esperanza y es el siguiente. ¿Es obligatorio celebrar primarias para escoger a los candidatos? Según la propia ley, no. La ley establece distintos métodos de escogencias de candidatos, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas.
cualquiera de estos métodos supone un gasto mucho menor al de las primarias, que conjuga más o responde más al interés nacional, al interés de la sociedad, al interés o a la idea inclusive de muchos políticos de que las primarias no debería de pagarle al Estado. Para finalizar, si bien es cierto que la escogencia de los candidatos integra una de las principales funciones que la Constitución le otorga a los partidos, o sea, la principal tarea que tiene un partido político, la principal obligación que tiene un partido político es presentar un grupo de ciudadanos que puedan ser escogidas como candidatos. El gobierno de la tarde. 49, momento de escuchar el comentario de Rosa Encarnación. Buenas tardes, gracias. Antes de mi comentario, quiero referirme a una información muy triste. Es que la sequía en el Cibao ya ha dejado un muerto y un herido. Una discusión entre dos productores bananeros por el control de un sistema de riego en la localidad, en la comunidad de Magdalena, ha dejado a una persona muerta y otro herido. Luego de esa discusión, uno de los productores le dio un tiro a su compañero, a quien colindaba con él en sus tierras y que estaban disputándose el control de este canal de riego, y al ver que lo hirió de gravedad, él posteriormente se suicidó. Una lamentable situación que se acaba de dar en Montecristi. Hoy yo quiero referirme en mi comentario a la percepción de la delincuencia que tiene la población, según nuestras autoridades, porque esa percepción ayer por segunda ocasión llegó hasta una de mis hermanas. Una de mis hermanas fue atracada ayer cuando se desplazaba en la avenida Independencia con Churchill, cerca de la parada del metro, un lugar transitado. Además, ahí fue a plena luz del día, 3 de la tarde, y le llevaron hasta el bulto de la comida, señores. Oiga cómo están ellos. Le arrancaron la cartera, dos individuos que andaban en un motor, y hasta el bulto de la comida se le llevaron a mi hermana. Es la segunda ocasión en que ella es atracada en esta ola de persecución, y evidentemente seguimos pensando erróneamente y estamos percibiendo erróneamente de que la delincuencia está ganándole la batalla a las autoridades nacionales. Ya durante todo el año pasado este tema consumió muchas páginas de los periódicos, muchísimas horas, incalculables horas en la radio y la televisión, porque ha sido un tema de discusión constante. La delincuencia ya no discrimina, ellos han tomado terreno en República Dominicana, incluso vemos a diario como policías militares. Ustedes recuerdan el año pasado el vocero de la Armada, cómo fue víctima de la delincuencia, del raterismo y hasta fue herido. ¿Ustedes vieron toda esta situación que ocurrió en el 2018? Parece que en el 2019 seguimos por los mismos senderos y vamos a tener que tomar una calculadora para seguir llevando la cuenta de la cantidad de muertos y heridos que tenemos en República Dominicana fruto de la delincuencia. No hay una puerta en este país que la delincuencia no haya tocado. Quedamos todos boquiabiertos el año pasado cuando nos enteramos que ladrones entraron a una clínica en Santiago y arrasaron en la emergencia. Y nosotros pensábamos que eso era lo último que podía pasar, pero no. El tema de la delincuencia en el país, de los robos callejeros, se convierten en el pan nuestro de cada día. Y ustedes ven cómo los ciudadanos dominicanos andan en la calle en estado de pánico. Usted escucha el sonido de un motor y usted sabe, porque a todo el que anda caminando, que no tiene la posibilidad de andar en un vehículo privado y tiene que tomar transporte público, eso es lo que le ocurre diariamente. Aquí no hay una puerta que la delincuencia no haya tocado y que por la falta de políticas permanentes de nuestras autoridades se le abra o la abran ellos mismos.
El raterismo, la delincuencia juvenil se ha convertido en una piedra en el zapato. Cuando usted lee cualquier información, porque hay escándalos que se hacen más famosos que otros, usted ve las edades de quienes delinquen. Pero peor aún, hay estadísticas oficiales que indican que la cantidad de denuncias por atracos y robos ha disminuido en República Dominicana. No porque dejen de pasar. No hay que venir de la NASA para adivinar eso, sino porque la gente no cree en sus autoridades. La gente ha dejado de creer en la policía, por eso no denuncian. ¿Y qué pasa cuando le damos seguimiento a un hecho de esa magnitud que escala la opinión pública? Que son personas reincidentes. Eso lo podemos ver porque tenemos un sistema completamente vulnerable que va en detrimento de la población en general y a favor de unos cuantos antisociales. La percepción que dicen las autoridades es errónea, involucra a cada vez más personas. No hay alguien que no tenga algún familiar o ellos mismos que hayan sido víctimas de la delincuencia. Aquí hay activa hace mucho tiempo una alarma generalizada. No ha valido estas políticas repentinas como el patrullaje mixto, que ha sido un patrullaje mixto, pero que no ha rendido sus frutos y que evidentemente es un fracaso para las autoridades, aunque ellos indiquen que las estadísticas de robos y de delincuencia han disminuido, nosotros sentimos otra cosa y vivimos otra cosa. La policía quiere empañar esas cifras porque de hecho antes ellos daban un tradicional reporte a la prensa de forma diaria, que ahí uno de manera individual podría hacer un conteo, pero ahora se niega también a entregar ese tipo de información diaria, porque aquí las cifras se disfrazan. Pero que las cifras se disfracen no disminuye la delincuencia en República Dominicana. Aquí, en materia de seguridad, estamos en cuidados intensivos, estamos agonizando, sin temor a equivocarnos. Estamos agonizando en materia de seguridad. La población anda a las calles perturbada, desconcertada, con el temor de convertirse en una víctima más o de repetir como víctima, porque al igual que en el caso de mi hermana, yo sé que hay mucha gente que ha sido víctima de la delincuencia en más de una ocasión. Algunos tienen la suerte y la dicha, porque ahora tenemos que catalogarlo así, de que no son agredidos físicamente. Y eso es una dicha en República Dominicana. Eso es tener suerte en los niveles que estamos. Estamos indefensos. Y las autoridades se la pasan de discursos en discursos, de operativos momentáneos, de promesas en promesas. Y nosotros seguimos viviendo en carne viva esta situación que ya está fuera de control. Tanto que ustedes ven los linchamientos, cómo la gente está tomando la justicia con sus propias manos, porque ya estamos desesperados y no justifico que la gente trate de hacer justicia con sus propias manos y atente en contra de la integridad física de ningún ciudadano, así lo haya encontrado robando. Pero esa impotencia va a seguir emanando consecuencias que se van a convertir en incalculables. Al señor presidente de la República, al jefe de la Policía Nacional, yo creo que es el momento de reencauzar este tipo de problemas. La delincuencia sigue siendo la preocupación número uno del pueblo dominicano. Es lo que más le preocupa al dominicano. La mitad de los dominicanos quieren irse del país precisamente por esa inseguridad que nos azota. Son delincuentes osados, instituciones que son muy débiles, incompetentes, y la verdad es que si seguimos, señor presidente, jefe de la policía, con esta percepción, que ustedes dicen qué percepción, eso va a ser lo que lo va a llevar a usted, señor presidente, al banquillo de los acusados y lo va a condenar socialmente y de por vida a un primer mandatario al que la delincuencia le tumbó
la batalla y le tumbó el pulso. El gobierno de la tarde.